Bueno, vamos a retomar el tema. Ya mejor opté por grabarlo y lo subo. Gracias por acompañarme aquí ahora que estoy inaugurando canal en YouTube. Suscríbanse, por favor. Voy a estar subiendo material. Voy a estar comentando los hilos que escribo, ampliando algunas ideas que son interesantes, ¿no? Y en este caso estamos platicando de si el comunismo es algo para gente buena, es una ideología de gente buena. Es interesante, ¿no? Porque, bueno, conocemos la historia. El paso del comunismo por la historia de la humanidad ha sido brutal. Ha dejado millones de muertos, ha dejado una estela de sufrimiento y de fracasos en los proyectos económicos impresionantes. Y sin embargo, todavía hay gente que, por ejemplo, este video del que parto, que lo puse en un hilo ahí en Twitter, lo pueden ver en mi timeline, donde esta señora española, Almudena Grandes, dice que el comunismo es una ideología de gente buena. ¿Por qué los comunistas sienten que son buenos? Bueno, aquí no voy a cuestionar este aspecto eminentemente emocional, es decir, voy a asumir que son sinceros cuando realmente creen que están haciendo algo bien, en el sentido de que se oponen a la explotación, se oponen a las desigualdades, se ponen del lado de los desvalidos, se ponen en contra de los opresores. Bien, esto a nivel ético y a nivel abstracto está bien, vale. Pero viene el otro problema, o sea, en la práctica no funciona. Te dicen, siempre te salen con esta explicación de lo que pasa es que no se ha hecho bien. No, lo que pasa es que no se puede hacer bien. Y te voy a explicar por qué. Hay un problema que en términos generales la mentalidad comunista no contempla, y ahí es en donde vienen todos los fallos. Y tiene que ver con condicionamientos evolutivos. Es decir, estamos hablando de darwinismo puro. Estamos hablando de nuestra conducta como animales, como primates, homínidos. Es decir, conductas que no vienen de la época capitalista ni de la época feudal, sino conductas que vienen desde la más remota antigüedad, es decir, desde nuestra condición todavía animal de hace millones de años, condición que comparten todos los mamíferos, todos los primates, todos los homínidos, y conductas que se refuerzan desde hace unos 300.000 años que tenemos de existencia como Homo sapiens. Entonces son conductas, son condicionamientos evolutivos que son muy difíciles de desarraigar, que apenas estamos intentándolo desde hace unos 200 años. Entonces, en 200 años no puedes reprogramar el chip de 12 millones de años de evolución. ¿A qué chip me refiero? ¿A qué conducta animal me refiero? Bien elemental, a la del macho alfa. Es decir, a esta conducta donde uno de los integrantes del clan se impone como jefe, se impone como líder, y es el que come primero, es el que usa literalmente, dispone de las mujeres, de las hembras primero, pero también es el que tiene que cuidar al grupo. O sea, los privilegios, digamos, no son nada más porque sí. Hay toda una cuestión instintual, y cuando hablamos de instinto, hablamos de aquello que hacemos para preservar, para garantizar nuestra sobrevivencia. Entonces, esta cuestión instintual hace que este macho alfa sí tenga esos privilegios, pero también sea quien cargue con la responsabilidad de cuidar del grupo. Entonces, esto es algo que ya en los estadios más avanzados de evolución del ser humano, con el surgimiento de la cultura, la civilización, las sociedades, digamos, ya modernas, digamos, a partir de los sumerios para acá, hace 5.500 años, con la invención de la escritura, digamos que obviamente toda esta dinámica del macho alfa se vuelve más sofisticada, se convierte en política, se convierte obviamente en monarquías en la antigüedad, que eso vino evolucionando poco a poco, luego surgieron las aristocracias, luego la burguesía, luego los modernos sistemas democráticos. Pero bueno, estamos hablando de formas en las que se fue sofisticando la forma en la que el macho alfa impone su control, impone su poder.
pero que básicamente sigue traduciéndose en muchos momentos y en muchos lugares en lo mismo. Alguien que toma el poder, que explota y que, justo por la sofisticación social a la que se ha llegado, a veces ni siquiera es el protector o el que cuida a los demás, simple y sencillamente nada más es el abusivo que se aprovecha de todos. Bien, comunismo y capitalismo son dos maneras en las que nos hemos propuesto de alguna manera, a veces más intuitivamente que conscientemente, nos hemos propuesto ponerle límites a los machos alfa. Que de eso se trata, o sea, si lo vamos a decir en jerga darwiniana, ¿de qué se trata este asunto de resolver el conflicto de lucha de clases? Vamos a decirlo ahora también en jerga marxista. Esta cuestión del opresor contra el oprimido, resolver ese problema histórico, atávico, ancestral, lo que quieran. ¿De qué se trata? Se trata simple y sencillamente de ponerle límites al macho alfa. Entonces, comunismo y capitalismo han desarrollado dos estrategias muy particulares cada uno, y una está funcionando, la otra no. La que está funcionando es la capitalista, la que no funciona ni va a funcionar es la comunista. ¿Por qué? Porque el capitalismo se basa en el empoderamiento de la sociedad civil. Toda esta cuestión de la libre empresa, de la iniciativa privada, del libre comercio, se basa eminentemente en la posibilidad de un individuo de empoderarse por medio de su propio trabajo y a la hora de organizarse con otros individuos, poder ponerle un límite al poder del rey en un momento dado, o del emperador, o del aristócrata, o del señor feudal, en sus inicios cuando empieza el auge de la burguesía, el empoderamiento de la burguesía. De ahí surgieron las instituciones civiles, y el objetivo de las instituciones civiles, entre otras cosas, es ponerle límites al que tiene el poder. Ya en las estructuras democráticas modernas, al poder del presidente, podríamos decir, o al poder del primer ministro. Entonces, el capitalismo ha sido una ruta que ha permitido el empoderamiento de la sociedad civil para poder ponerle control al macho alfa, al que tiene el poder político o al que tenía el poder económico. Entonces, mientras que el comunismo va por otra ruta, que es la ruta de la centralización del poder en un grupo, generalmente en los países en que se intentó, el grupo representado por el llamado Partido Comunista Local. Y bueno, ya ahorita voy a explicar cuáles son sus fallos. Voy a seguir ahorita por el momento con lo del capitalismo. ¿Cuál es la ventaja que tiene el capitalismo? Bueno, otra diferencia interesante es que el capitalismo es el resultado de un proceso de evolución social, mientras que el comunismo es el resultado de, llega al poder por medio de, generalmente, revoluciones. Las revoluciones no funcionan. Ni la francesa funcionó, ni la inglesa, ni la norteamericana, ni la cubana, ni la soviética, ni la mexicana, ni la que quieran. Las revoluciones no funcionan. Las revoluciones generalmente nada más terminan en que quitan a un grupo del poder y ponen otro grupo en el poder y se convierte en un grupo igualmente explotador. ¿Por qué? ¿Por qué la revolución no funciona? Porque, sobre todo cuando se trata de una revolución de índole comunista, en este mito, en este cuento de imponer, vamos a decirlo en términos muy de Marx, ¿no?, la dictadura del proletariado, es decir, de que sea el pueblo, la clase trabajadora la que tome el poder. La realidad se ha demostrado a lo largo del siglo XX y de lo que va el XXI, es que el pueblo, la clase trabajadora, nunca llega a tomar el poder. Se lo queda a alguien del Partido Comunista. ¿Quién? El macho alfa. Entonces, en el modelo comunista, al quedar centralizado todo el poder en el Estado o en el Partido Comunista, el macho alfa que está al interior del Partido Comunista, que está controlando el partido o que está controlando el Estado, institucionaliza su poder. Ahí vino el gran fallo del comunismo. O sea, el comunismo, lejos de ser una estrategia que efectivamente le pusiera límites al poder del macho alfa, institucionalizó el poder del macho alfa.
Y por eso las sociedades comunistas han sido tan opresivas, tan brutales y tan sanguinarias. Porque ahí sí, le dejan toda la libertad a quien tiene el poder final, le dejan toda la libertad de ejercer la violencia a placer. Mientras que en las sociedades capitalistas existe la posibilidad, no digo que siempre funcione, pero existe la posibilidad de ponerle ese control, ese coto de control a quien ejerce el poder. El capitalismo de hace, digamos, de finales del siglo XVIII, de hace un poco más de 2 siglos, efectivamente es un capitalismo brutal. O sea, no es accidente que en un momento dado del siglo XIX surjan las ideologías socialista y comunista, que sí, estamos hablando de un capitalismo brutal, pero es un capitalismo que ha evolucionado. Y si comparamos la realidad de países como Holanda, Dinamarca, Islandia, Nueva Zelanda, con lo que era la Inglaterra del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, por ejemplo, o Estados Unidos en la primera mitad del siglo XIX, la diferencia es abismal. Los avances son evidentes. En cambio, si comparamos los avances de, por ejemplo, el proyecto más parecido a lo comunista que hay ahorita en el mundo, que es Venezuela, en relación a la Rusia de 1920 o de 1930, cuando ya Stalin está en el poder, los avances son nulos. La evolución es nula. El desarrollo positivo de la sociedad, benéfico para la sociedad, es inexistente. El comunismo no tiene la capacidad de corregirse a sí mismo. El capitalismo sí. Por eso el capitalismo va en buena ruta. Por eso hay tanta gente atarantada que se confunde y cree que Dinamarca, Bernie Sanders es uno de esos, creen que Dinamarca es un país socialista. No, no lo es. Es un país con un elevadísimo nivel de libertad económica, es decir, de libre empresa, de libre comercio, capitalista, pero que el capitalismo funciona tan bien que le provee al gobierno de una muy buena cantidad de recursos para invertirlos en proyectos sociales. De tal manera que es un país capitalista que ha logrado conquistar muchos de los objetivos que tenía originalmente el socialismo. Y entonces por eso los socialistas, siempre tan distraíbles, creen que eso es socialismo. No, es capitalismo bien implementado, capitalismo bien evolucionado. Sí, hay muchos lugares en donde el capitalismo no está funcionando del todo bien. En América Latina tenemos mucho de eso. ¿Por qué? Porque en América Latina seguimos arrastrando, heredando mucha carga de hábitos o prácticas muy de la colonia y que son en mucho sentido feudales. Es decir, no se superó adecuadamente el feudalismo cuando se intentó imponer el capitalismo. Y luego ha habido una gran cantidad de gobiernos que han tratado de imponer el socialismo. Y bueno, en unos incluso han intentado ya de plano el nivel de comunismo, ¿no? Es una ensalada que no funciona. Los países europeos en donde se ha podido dejar que el capitalismo se corrija a sí mismo son los países en donde mejor funciona esta posibilidad de que las instituciones de la sociedad civil le pongan un límite al poder del macho alfa, lo que no pasa en el comunismo. Bueno, ahí lo ven en Venezuela, ¿no? A Nicolás Maduro como remedo de macho alfa, controlando y dominando, imponiendo su voluntad y haciendo pura tontería, ¿no? Como simio que es. En México ahorita estamos viendo ese riesgo de un poder concentrado en una sola persona, es decir, el presidente jugando el papel de macho alfa, y no hay manera de que eso sea controlado. Entonces, es en una sociedad de libre mercado donde la iniciativa privada puede empoderarse lo suficiente como para construirle límites al poder político. Por eso el capitalismo funciona. Sí, hay mucho que corregir, estoy de acuerdo, muchísimo que corregir, pero el capitalismo sí puede corregirlo, el comunismo no. La gente que se decanta por el comunismo, insisto, es porque se quiere sentir buena, que está en contra de la opresión, etcétera, lo que quieran, bueno, ni modo, le están apostando a la alternativa equivocada. Ya después de más de un siglo desde el intento de la Revolución Soviética, la Revolución Rusa, ya está claro, está demostrado que esa ruta no funciona, en ningún sentido, ni en el económico, ni en el político, ni en el social. Y me adhiero a la opinión de Milei, el economista argentino, que ni siquiera en el cultural. Entonces, ni modo,
Aguántense, la realidad es como es. El capitalismo funciona, se puede corregir, puede evolucionar. A mi modo de ver, ya está muy claro por los últimos 150 años de historia de que hay que apostarle a la corrección del capitalismo, porque es lo que nos permite quitarle poder a los machos alfa. Entonces, fíjense ya, después les platicaré un poco de mi perspectiva de cómo el capitalismo es en realidad el territorio en donde mejor puede florecer el feminismo, justamente en su lucha contra esta cuestión de violencia de género, en donde el macho alfa representa un papel fundamental. Y la principal prueba histórica que tengo para demostrarlo es que el feminismo surgió en los países capitalistas, porque es donde existió la posibilidad, el nivel de conciencia para que esto se detonara. Pero bueno, el tema de hoy era ese, señores, el comunismo no funciona, no porque no lo hayan aplicado bien, no funciona porque nunca va a funcionar, así que por favor apuéstenle a la sociedad capitalista, corríjanla, comprométanse con corregirla, y eso realmente puede traer mejoras a lo largo de los siguientes siglos. Es lento, tengan paciencia, ni modo, así es. Así evolucionan las sociedades humanas, pues hay que echarle ganas. Bien, pónganse a trabajar, buenos días, es bonita la mañana, así que vale la pena intentar hacer todo esto.